Cristo bendiga, yo soy el pastor Darcio Y yo, Nilsa, y nosotros estamos aquí para más conociendo para vivir más la palabra de Dios. conociendo y viviendo la palabra del Señor. No basta solamente conocerla, tenemos que vivirla en nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos aquí para continuar lo estudio que estamos haciendo sobre el segundo regreso de Jesús. ¿Se te recuerda? Ya hablamos de esto antes, pero voy a hablar de nuevo. ¿Se te recuerda? Nosotros hicimos un estudio sobre la venida de Jesucristo, que fue cuando Jesús vino por primera vez y nació y fue crucificado para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. Entonces, se te recuerda, vemos todo dentro de la palabra. Y tenemos esta serie de estudios del segundo regreso de Jesús también buscando en la palabra. Y en la palabra que está toda en el Nuevo, en el Antiguo Testamento. O sea, el Señor quiere revelarse a nosotros a través de su palabra. Hicimos ya 6 estudios, ¿no? Y tenemos un total de 12 estudios que vamos a hacer sobre el regreso de Cristo, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre el anticristo. Aleluya, ahí está. ¿Cómo está feo ese anticristo? Está feo, pero Es feo. él es feo. Pero una cosa que tenemos que recordar, que Jesús está volviendo, esto nosotros sabemos, pero nosotros no tenemos que nos preocupar y tampoco nos desesperar por esto, porque sabemos que Él va a volver. Pero tenemos que estar preparados, porque Él va a venir como un relámpago, Él va a venir así de ligero, y nosotros no podemos estar despreparados para esto. Bueno, para hablar de anticristo, tenemos que definir lo que es el anticristo. Anticristo es todo aquel que niega que Jesús sea el Cristo, aquel que se opone contra las enseñanzas de Jesucristo. El título de la propia bestia es el anticristo. Pero tenemos dos tipos de anticristo. Dos tipos. Uno, los que niegan, o sea, todos aquellos que nieguen a Cristo como Señor y Salvador. Estos son anticristos. Tenemos en nuestros vecinos, tenemos anticristo, nuestros compañeros de trabajo, tenemos anticristos. Muchas iglesias tenemos anticristo, porque a pesar de estar involucrados en la iglesia, ellos buscan otra cosa. Pero lo anticristo que habla la palabra del Señor, la medida del anticristo, es el propio Satanás, el propio diablo, que va a venir para tomar cuenta de este mundo. Él va a venir y él se va a levantar como a principio un hombre de paz, pero estará con el diablo. Y después él va a querer tomar el lugar de Dios, el lugar de Cristo en nuestras vidas, en nuestras alabanzas, en nuestra adoración. Él va a querer ser lo único alabado en el mundo. Bueno, la Biblia nos dice algo. Vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso nosotros conocemos que es el último tiempo. Juan ya habla aquí que ya tenía muchos anticristos. Este
están por todos lados, pero vivimos el último tiempo. La Biblia dice que la humanidad está viviendo no tiempo final, na última era, la última dispensación, no último período de la tierra, de la historia de la tierra. Estamos viviendo ahora o que es la venida, o que va a ocurrir con la venida del anticristo. La Biblia afirma que surgiría o anticristo oponiéndose a la verdad que es Cristo. Si te recuerdas, hablamos de Daniel, hablamos que teníamos allá Daniel hablando de las 70 semanas, ¿te recuerdas? Y hablamos que las 70 semanas de Daniel no son semanas de 7 días como las de nosotros. Son tiempos diferentes. Y ahora estamos viviendo la 70ª semana, la semana de número 70 de Daniel. Ahí estamos. Ahora, pastor, ¿cuánto tiempo va a durar esto? No tengo idea. La verdad, ninguna persona puede tener la idea de cuánto tiempo va a durar. ¿Por qué? Porque Jesús ha dicho que Él va a volver y solamente quien lo sabe es Dios. No tiene más nadie, ninguna persona, ningún ser espiritual o celestial que sepa de esto. Solamente Dios. Entonces, estamos en la última semana, estamos en la última dispensación. Y la verdad, tenemos que estar cada vez más preparados para esto. Vemos a palavra original em grego para anticristo, que pode ter 2 significados. Pode significar contra Cristo, no sentido de uma persona ou poder estar em oposição ao trabalho de Cristo. Ou a palavra pode significar, em vez de Cristo, no sentido de uma persona ou um certo poder tomar o lugar de Cristo, ou é uma imitação de Cristo. Deus diz que, além da vida de um anticristo, que vai ter a vinda de um anticristo especial. Havia muitos outros anticristos em existência durante a igreja primitiva. E hoje não é diferente, ¿verdad? Hoje não é diferente. Temos aí muitos anticristos no dia de hoje. São pessoas que se levantam contra o evangelho de Cristo. Se te recuerda, hicimos o estudio de la ventana 1040, onde vemos muitos países que não se podem falar de Cristo, no se puede hablar de Jesús. O sea, estos son los anticristos que ya ahí están en contra del evangelio de Cristo. Y usted me preguntaría, entonces, pastor, no tiene o qué hacer, ¿verdad? Tenemos lo que hacer como hijos de Dios, como detentores de la verdad de Jesucristo. Tenemos que predicar esta palabra, tenemos que hablar de esta palabra, tenemos que vivir esta palabra. Yo pienso que esto es lo más importante en nuestra vida, vivir esta palabra. Y conocer la palabra es muy importante para que nosotros no seamos engañados, para que nosotros no dejémonos llevar por imitación de Cristo, por personas que quieren ponerse en lugar de Cristo. Tenemos que tomar mucho cuidado con esto. Y Juan sigue hablando con nosotros en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
Así es. Así es. Salieron de nosotros, pero no son de nosotros, ¿no? Los anticristos de la iglesia estuvo en la iglesia primitiva. Si usted estudiar un poquitito de la historia de la iglesia primitiva, usted va a ver que tenía los nicolaitas que deseaban tener lo evangelio de Cristo, pero querían volver a la ley, querían volver a las prácticas de la ley. Entonces, ahí están, ahí están. Y hoy muchos que se dicen cristianos, que se dicen aquellos que son los escogidos, pero en sus corazones, en sus actitudes, usted no ve la verdad de Cristo en sus vidas. Entonces, tenemos que tomar mucho cuidado con esto, ¿no? Mucho cuidado con esto. Primera Juan capítulo 2, versículo 26. Os he escrito sobre esto los que os engañan. Mira cuántos textos tenemos que hablan para que nosotros no seamos engañados. ¿Cuántos que tenemos de estos textos? El anticristo es engañoso. Él estaba en la iglesia primitiva, está en la iglesia de hoy. Él quiere cambiar el evangelio de Jesús. Él quiere quiere predicar un evangelio de conveniencia. No es un evangelio puro. Mira, tenemos conocimiento de muchos líderes religiosos que desean cambiar el evangelio. Ellos quieren cambiar la Biblia, quieren traer una Biblia nueva, una Biblia contextualizada para los tiempos de hoy. Y la verdad, eso no es bueno. Eso no es bueno. Así como, no sé si aquí ya tiene, pero en Brasil tiene una Biblia de estudio que estaba lá, es una Biblia de estudio inclusivo, que quiere incluir todo. Pero la verdad, esta Biblia de estudio fue criada por la comunidad LGBT, que quita todo el pecado del homosexualismo, del lesbianismo, de todo esto, para adecuar la Biblia a ellos. O sea, es lo evangelio de conveniencia, lo evangelio que conviene a las personas. Pero la verdad, lo evangelio de Cristo no viene a traer conveniencia, viene a traer salvación. Esa es la diferencia. Y por eso nosotros tenemos que estar mucho, mucho, mucho atentos con esto y firmados en la palabra, no firmados en iglesias, en denominaciones, en líderes religiosos, pero firmados en la palabra del Señor. Y vemos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega el Padre y el Hijo. Según la palabra de Dios, los anticristos eran falsos cristianos que se habían separado del grupo de los verdaderos cristianos. Eran mentirosos, eran aquellos que predicaban mentiras acerca de Jesús. Él querían volver a la ley. Ellos no creían que Jesús era el Mesías. Como los judíos hoy siguen esperando un Mesías. Y yo creo que ellos van a tener una sorpresa, ¿no? Porque el Mesías ya vino. El Mesías es aquel que está listo para perdonar nuestros pecados.
Pero lo anticristo, él va a hacer esto. Y hoy vemos muchos anticristos dentro de la iglesia. Falsos cristianos que se visten, que se comportan, que tienen Biblias grandotas, pero no son cristianos. Estos son lo anticristo. Y Pablo nos enseña en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleraráis. O sea, estamos viviendo los tiempos en que los anticristos son individuos que están predicando un evangelio diferente, pero no es el verdadero evangelio de Cristo. É um evangelho muito diferente do evangelho que Jesus está trayendo para nós. Um evangelho de comodidade, um evangelho onde nós, como cristianos, não vamos ter nenhum problema, onde nós vamos ter muita prosperidade. E a verdade, a prosperidade nós temos, pero a prosperidade não é estarmos ricos de dinero, ¿no? Entonces, lo anticristo ahí está, y está acerquita de nosotros, y muchas veces con palabras más bellas do que palabras de los propios cristianos, ¿verdad? Palabras de los propios cristianos. Y Pablo nos advierte en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Mira, estamos hablando a más de 2000 años atrás. Estamos hablando que esto ya pasaba en la iglesia de Cristo, donde tenía muchas personas que hablaban mentirosamente, que eran falsos apóstoles, que engañaban las personas, que se disfrazan de cristianos. Eso ya tenía allá. Imagínate hoy cómo las cosas siguen. Pero el Señor permite que nosotros sepamos de esto para que nosotros aprendamos a caminar con Él, a caminar con el Señor, a caminar en su palabra. No nos dejarnos engañar por las mentiras o por las falsidades, o porque me gusta como la persona predica, o porque me gusta como la persona habla. No. Si la persona habla de la palabra del Señor, es esta palabra que tenemos que seguir. Y Pablo sigue en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, Satanás, él es un engañador, él es perverso, él tiene apariencia de cristiano, él es un ángel de luz. Muchas personas se parecen bellos cristianos, pero están metidos con Satanás. Que esto el Señor permite que nosotros sepamos para que nosotros podamos tener sabiduría y discernimiento del Espíritu. Sí, y solamente tenemos esto cuando caminamos con el Señor, cuando estamos con los ojos bien abiertos, ainda que la chinita está con el rostro cerrado, pero con los ojos bien abiertos para que nosotros no seamos engañados por ellos. Y Pablo sigue en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia,
cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, son los ministros del infierno, los ministros del propio infierno, ¿no? Ministros que se aparentan como justicia, pero ellos son lo propio anticristo. El anticristo, que es aquellos que son movidos por Satanás, movidos por el diablo. Oh, pastor, por favor, lo siento, es lo que está escrito en la palabra del Señor. Y así que tenemos que caminar, ¿no? Mateos capítulo 7, versículo 15, el Señor nos da más una enseñanza acá. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, es importante que sepamos que Satanás viene disfrazado. Él no viene como esta imagen fea que está ahí del anticristo. No, no va a venir así. Él no va a venir así. Él va a se oponer a Cristo, pero él no va a se oponer de inmediato. Te recuerda que vamos a tener 7 años de tribulación, donde los 3 años y medio primero son los 3 años y medio de paz, de tranquilidad, pero la segunda mitad de los 7 años vamos a tener ¿o qué? Vamos a tener el anticristo, que es el propio diablo, que va a querer se opor contra a Cristo, contra la iglesia. Él va a querer sentar en el trono de Cristo, pero esto no va a pasar, ¿verdad? Esto no va a pasar, ¿no? Jesús acá nos advierte como iglesia, como hijos de Él, que la obra del diablo es engañosa, y los falsos profetas ahí están, inspirados ¿por quién? Por Satanás. Si usted recuerda, si usted hiciera una busca en internet, usted va a ver, busque por final del mundo, usted va a ver que tiene muchas personas, decenas de personas, no puedo decir centenas, pero puedo decir con seguridad decenas de personas que ya dijeron que el mundo se acabaría en 1998, en 2000, en 2003, en 2007, 2014, 2019, y ahora estamos en 2025. Mira, estos son los engañadores, los falsos profetas, aquellos que quieren distorsionar la palabra del Señor, creyendo que Dios va a revelarse a él, no va a revelarse a su Hijo Jesucristo. Mira, esto es una tontería, la verdad, pero el Señor nos advierte acá. Y el Señor, la verdad, Él sigue nos advirtiendo en Mateos capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, nem todo que dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Los falsos cristianos que hablan y que hablan, que tiene los versículos de la punta de la lengua, detrás para adelante, de delante para detrás, pero no hace la voluntad de Dios. O sea, tenemos que estar muy conscientes de esto, que lo más importante no es lo que las personas piensan de usted o de mí, o que las personas piensan de nosotros. Lo más importante es lo que Dios piensa de nosotros, cómo Dios nos ve, cómo Dios está mirando a usted y a mí como cristianos, si lo somos, ¿verdad? Si lo somos. Pero el Señor sigue
nos enseñando en Mateos capítulo 7, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mira, muchas profecías se tiene por hoy, muchos milagros se tiene por hoy. Muchas personas dicen que expulsan demonios por ahí, pero ¿cómo así? Muchos dicen esto, ¿verdad? Muchos dicen esto, muchos hacen esto. ¿Cuántas personas no vemos? ¿Cuántos líderes que hablan? Mira, venga a mi iglesia, que usted va a tener la sanidad de su cuerpo, que usted va a tener. Mira, Dios puede hacerlo. Yo creo en la resurrección. Yo lo creo en todo esto. Pero mira, yo no creo que el Señor, que el Dios Todopoderoso va a poner delante de un hombre, va a poner arriba de un hombre solamente este hombre para hacer los milagros. Hicimos un estudio sobre el Espíritu Santo, si te recuerdas, está aquí en YouTube, y usted puede verlo. Y decimos en este estudio, segundo la palabra del Señor, que los dones son del Espíritu y el Espíritu le da y lo quita como Él quiere. Podemos tener un don de sanidad. Sí, podemos, pero tenemos que tener muy en claro en nuestra cabeza que este don no es mío, no es tuyo, este don es del Espíritu Santo. Y Él va a quitarlo y va a ponerlo como Él quiera. Pero no sé si en tu país tiene alguien así, pero en mi país tenía personas que hacían milagros. Personas que quitaban el cáncer de otra persona, así. Pero pastor, pero eran de Dios. No, no eran de Dios. ¿Cómo podemos saber que no eran de Dios? Por sus actitudes. Ellos no tenían la santidad, ellos no tenían la gracia del Señor sobre su vida. Ellos no caminaban en la luz. Pero pastor, ¿cómo pueden hacer milagro? Porque el diablo también lo hace. Y aquí el Señor nos habla muy en serio. Mateos capítulo 7, versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de la maldad. Nunca os conocí. Estos son los anticristos. El nombre de Jesús podemos hablar, podemos actuar, podemos profetizar, podemos hacer lo que quiera. Pero lo anticristo, ellos no son de Jesús. Podemos hacerlo en nombre de Jesús, pero nosotros no lo somos de Jesús. Y Dios en el juicio va a decir, apártate de mí, jamás lo conocí, jamás. Entonces, tenemos que estar atentos a esto, porque muchas veces, por una necesidad personal que tenemos, buscamos cualquier cosa para que esta necesidad sea suplida, ¿verdad? O necesidad física, o necesidad espiritual, o necesidad financiera, o una necesidad de una sanación, una emoción en nuestro corazón, pero tenemos que tomar mucho cuidado con esto. Y el Señor nos habla en Mateos capítulo 24, versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo,
y a muchos engañarán. O sea, de nuevo vemos el Señor Jesús hablando de la segunda venida. Jesús advierte que durante el periodo antes de su segunda venida, la última era de la iglesia, los anticristos en realidad tratarían de desempeñar el papel de Cristo, afirmando ser el Mesías que ha regresado. Y la verdad no lo son. Y ve de nuevo Jesús hablando que nadie os engañe. ¿Usted cree que si eso no fuera a pasar, Jesús se detenía, iba a detenerse tanto en hablar para que nadie os engañe? ¿Usted cree en esto? ¿Usted cree? Pero Jesús sigue nos enseñando en Mateo capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. O sea, te van a levantar muchos falsos profetas, muchos falsos cristos, muchos, que van a engañar mucha gente. Van a engañar con evangelio falso, van a engañar con evangelio de conveniencia, van a engañar con el evangelio de prosperidad, un evangelio, pero estos no son de Cristo. Y van a engañar aún a los escogidos. Porque la verdad, hermanos, cuando nosotros quitamos la mirada de Cristo y pasamos a tener la mirada en hombres, en organizaciones, instituciones, estamos mal. Estamos mal. Y ainda que seamos escogidos, podemos ser engañados. Y Pablo nos enseña acá en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así va a pasar. Este es lo anticristo que es Satanás. Va a venir la apostasía. Antes del día de la segunda venida de Jesús, habrá la manifestación del gran y último anticristo. Este grande y último anticristo es lo propio Satanás. Aún está por aparecer. Entonces, vemos los señales. Ahí están. La apostasía, la revelación del anticristo, el santuario de Dios que hoy muchas veces está siendo profanado por personas que se dicen cristianos, que van a predicar y predican locuras. Esta es la profanación del santuario de Dios. Entonces, te puedo decir, te puedo garantizar que Jesús está a las puertas, ¿no? Y tenemos que estar listo para eso. Pero usted me va a preguntar, ¿cómo conocer al anticristo? Vamos lá en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así de fácil. Aquel que tiene el Hijo tiene el Padre. Aquel que no tiene Hijo no tiene el Padre. Aquel que niega el Padre niega también al Hijo. Así podemos identificar quién es lo anticristo.
no por sus prédicas, no por sus palabras bellas, mas por sus actitudes. Y vemos Juan hablando aquí en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, cuando tenemos otro Cristo, cuando tenemos otro Dios en nuestra vida. La verdad, hermano, el anticristo tenemos todo el tiempo en nuestra vida, pero el gran anticristo va a venir. Muchos preguntan, mira, ya nació, va a nacer. Mira, nadie te puede decir, o que yo te puedo decir es que el anticristo ya está ahí. El gran anticristo, mira, el gran anticristo va a venir cuando Dios lo permitir. Entonces, tenemos que estar muy atentos con eso. Y de nuevo, no te dejes engañar. Solo tú serás responsable del camino que elijas. Tú eres lo responsable. No va a responsabilizar el pastor, su marido, su esposa, sus hijos, nadie. Solamente usted es responsable por esto. Y la palabra que el Señor nos trae hoy es esta. Un evangelio que agrada a los hombres no puede ser el evangelio de Jesucristo. Tenemos que tener en cuenta esto, que lo verdadero evangelio de Jesucristo no va a agradar a los hombres. Las personas no les van a gustar. Las personas quieren seguir haciendo lo que le dan la gana. El evangelio de Jesucristo no es para esto. Es para que nosotros estemos en santidad, para que nosotros estemos en el camino del Señor, para que nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida. En nombre de Jesús. ¿Ok? Nos vemos en el próximo viernes para más un estudio y vamos a hablar sobre la gran tribulación. Aleluya. Ahí viene y ahí vamos a ver si vamos a pasar, si no vamos a pasar. Ya hablamos algo sobre esto, ¿no? Pero vamos a ver más a menudo o qué es esto. Los invitamos a estar con nosotros en la comunidad Creer, es una comunidad que no es de nosotros, es del Señor, los ministerios que no es de nosotros, que es del Señor. Y tenemos las actividades y pedimos que usted pueda estar conectándose, orando, difundiendo y colaborando con nosotros, colaborando con ideas, colaborando en lo que sea, para que esto podamos seguir haciendo en nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros por este tiempo. Gracias por nos escuchar y nosotros nos gustaría de escuchar lo que usted tiene a decir. Escribe aquí. Si usted tiene una opinión diferente de esta que hablamos, por favor, vamos a hablar. Como hablamos desde el inicio, este no es un estudio conclusivo en que yo tengo toda la razón y nadie puede hablar nada. No, no es esto. La palabra del Señor nos da abertura para mucho, mucho, mucho más. Entonces, queremos escucharlo, queremos leerlo. Entonces, o escribe o nos llama y vamos juntos a aprender lo que el Señor tiene para nosotros y vivir esta palabra en nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, que podamos nos ver en el domingo, en el servicio de adoración en familia, en nombre de Jesús.